Hola, pues muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de nuestro tiempo de Iglesia en Casa. Y como todos los miércoles tenemos nuestro estudio bíblico del Evangelio según San Juan, el cual pues como ya lo sabemos nos hemos abocado a hacerlo pues versículo a versículo. Creemos que es una buena manera de poder escudriñar un poquito a mayor profundidad pues la palabra de Dios. La palabra de Dios yo siempre la he visto como un baúl que está lleno de tesoros, de riquezas, de cosas por descubrir, pero hay que abrirlo, hay que abrir la palabra y hay que adentrarnos a ella para poder ir sacando y recibir de todo aquello que Dios nos ha dado. Somos herederos, somos coherederos juntamente con Cristo. Así es que pues muy buenas noches a todos. Qué bueno que podemos conectarnos. A todos los que ya están conectados, un saludo, un abrazo. Sabemos que hay muchos que se conectan un poquito después, pero finalmente pues aquí estamos. Bien, y bueno, pues como cada miércoles por la noche, vamos a entrar a la porción del video de la palabra de Dios. Hoy entramos a Juan capítulo 10. Ya prácticamente estamos entrando a la mitad de este estudio. Son 21 capítulos y lo hemos programado para que sean alrededor de 52 sesiones o conferencias, como le quieran llamar. Y pues esto nos habla de que es aproximadamente en total un año. Ya estamos entrando como al cuarto mes y pues bueno, vamos avanzando. Así es que, pues bueno, vamos a entrar al video de la porción bíblica de esta noche. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían: está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Pero otros opinaban: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirles los ojos a los ciegos? Bien, pues esta es la porción bíblica de esta noche, Evangelio según San Juan, capítulo 10.
La semana pasada que nos quedamos en esta parte en donde los líderes religiosos, los judíos, habían cuestionado en varias ocasiones la veracidad del milagro del hombre que estaba ciego desde nacimiento. Y podíamos concluir que por más que Jesús les revelara y les hablara y les enseñara acerca de quién es Jesús, quién era él mismo, pues la realidad pudimos llegar a comprender que en realidad los que estaban ciegos, pues eran aquellos que estaban cegados por un velo religioso que quería investigar para poder explicar la obra de Dios. Y decíamos que la obra de Dios no se explica, la obra de Dios se recibe y se cree por fe. No tenemos que entender todo lo que sucede como para aceptarlo y recibirlo. Y bueno, el día de hoy vamos a entrar al capítulo 10 en donde vamos a encontrar cómo es que Jesús va a hacer un contraste entre los líderes religiosos y el líder que Dios nos ha enviado, a Jesús, el Salvador. Los líderes religiosos, lo pudimos ver, han mostrado, pues de cierta manera, ser hasta crueles, echando fuera de la iglesia a este hombre ciego porque no se adaptó, no se integró a sus rituales, a sus tradiciones, a sus costumbres, y Jesús tampoco, y por lo tanto los expulsan, los excomulgan, ¿verdad? Y eso nos habla de que en realidad no tienen amor por las personas. Nos deja entrever que hay otros intereses. Todo aquello que no está dentro de sus intereses lo rechazan. Y aquí en contraste vamos a ver cómo Jesús es el verdadero pastor, el verdadero líder que ama a sus ovejas. Capítulo 10, versículo 1, por eso empieza así, diciendo: de cierto les digo, esto que les voy a decir, dice Jesús, ustedes mismos saben que es verdad, que así son las cosas. Les habla en términos y lenguaje y cosas actuales que ellos mismos no pueden dar lugar a duda, ellos lo tendrán bien claro. Por eso dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Nada más vamos a comenzar con estos dos versículos, entendiendo un poquito en el contexto de ese entonces, la cultura y cómo se llevaban a cabo las cosas. En ese entonces era muy común el que en diferentes localidades o aún entre los pastizales o en ciertos lugares había rediles, ¿verdad? Hoy para nosotros tal vez ya no es tan común escuchar ni siquiera esta palabra, pero en ese entonces era muy común y cada quien sabía lo que era un redil. Es decir, que los pastores llevaban a sus ovejas a buscar pastizales, y a veces les era imposible regresar a cierta hora hasta su lugar de origen. Por lo tanto, había rediles en donde los pastores podían llegar a ciertas horas de la tarde o de la noche y, por así decirlo, resguardar a sus ovejas y ahí pasar la noche. Algo así como lo que hoy en día le llamamos a una pensión, ¿no? Donde te guardan tu carro, ¿verdad? Un estacionamiento, y al otro día vas tú y pagas una mensualidad y te resguardan tu carro. Bueno, pues los rediles en ese entonces resguardaban a las ovejas, y entonces llegaba un pastor con sus ovejas, llegaba otro pastor con sus ovejas, y llegaban varios pastores a diferentes horarios, y ahí las juntaban todas y ahí las guardaban. Ahora dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, dice, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Había una persona, un pastor, que fungía pues la función de velador, o varios de ellos que velaban por las noches y cuidaban a las ovejas, ¿verdad? Y entonces al otro día venían los pastores para llevarse a sus rebaños y entraban por la puerta y sacaban a sus ovejas.
Pero aquí también nos deja saber que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y es un salteador. Un ladrón, pues es aquel que tal vez esté buscando la oportunidad de meterse al redil, no por la puerta, no por la forma o el acceso correcto establecido para acceder a los rebaños. Ese es un ladrón que está buscando robarse los rebaños, que está, dice, le llama salteador. Busca por ahí en los cercos, en algún momento, la oportunidad de meterse, de saltearse, no por la puerta, no conforme está correctamente establecido el acceso, ¿no? Por así decirlo. Y dice que esos son ladrones y son salteadores. Pero aquí está la distinción. Mas el que entra por la puerta, o sea, por la forma correcta de acceder al rebaño, dice, el pastor de las ovejas es. Y esto nos habla mucho del propósito por el cual vino Jesús, nos habla mucho de cómo Dios ve a su pueblo. Cuando dice aquí el redil de las ovejas, pues está haciendo referencia al pueblo de Israel, ¿verdad? En donde por muchos años han tenido pastores, por así decirlo, o llamarlos, y han tenido líderes, han tenido jueces, han tenido reyes, han tenido profetas, han tenido en gran número de personas quienes han guiado de alguna manera al pueblo de Israel. Pero hay uno en específico que aquí lo reconoce como, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Hay unos que entran para influenciar a los rebaños, pero no por la forma correcta. Es decir, que buscan a través del engaño, que buscan a través del soborno, que buscan a través de formas ilegítimas como adentrarse y acercarse al pueblo de Israel, a las ovejas o a la gente, para influenciarlas o para robarlas. Ahorita vamos a ver este contraste entre unos y otros. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Hay un acceso correcto, hay un llamado, hay una manera legalmente hablando, por así decirlo, en el que puede acceder a los rebaños. Ahora, versículo 3 nos dice así. A este, al pastor, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, porque ahí hay otras, de otros pastores, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. A este pastor dice que hay un portero, el que está cuidando, los que entran y los que salen, el velador, por así decirlo, dice que éste lo conoce, es decir, hay una relación, se conocen. Ahora, nosotros podemos entender a la luz de las Escrituras y a la luz de lo que nos es revelado, que el portero, pues bien pudiera ser el Espíritu Santo, que es el que abre los corazones de las personas para que pueda entrar el pastor, para que pueda entrar Jesús. Es el que abre los corazones, es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es aquel que nos deja ver nuestra necesidad de un Salvador, es aquel que nos deja ver la necesidad que tenemos de perdón de pecados y nos muestra a Jesús. Cuando se abre la puerta podemos ver a Jesús. Cuando abrimos el corazón podemos ver a Jesús como el Salvador. Dice el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Es decir, que las ovejas, yo no sé mucho de ovejas, pero de niño tuve una, yo no sabía, nos la regalaron, no sé cómo la consiguieron, nos la regalaron, y a mí me tocaba irla a cuidar. Me acuerdo que me iba por ahí, lo que ahora es en el lado de Torres, allá en Sinacantepec había unos bordos, y ahí me la llevaba, yo bien contento de cuidar a la oveja, pero no entendía para qué nos la habían regalado. Finalmente, al paso de los años, entendí que era para hacer la barbacoa. Pero bueno, no sé mucho de ovejas, lo que sí sé es que de entre todos los animalitos de la creación, pues son de los
los seres más torpes, ¿verdad? No son tan listos, no son tan hábiles, no son tan diestros, ¿verdad? Están muy limitados en capacidades en comparación a los perritos, a los gatitos, en fin, a todo el resto de los animales. Pero algo que sí tienen las ovejas es que cuando nacen y empiezan a familiarizarse con la voz de los que las cuidan, en este caso el pastor, desde que nacen empiezan a escuchar su voz y empiezan a familiarizarse y después es la única voz que reconocen. De hecho, así como nosotros le ponemos nombres a los perritos, hay quienes le ponen nombres a los caballos, quienes les ponen nombres a las vacas, a los pajaritos, qué sé yo, pues es también normal que los pastores les pongan nombres a sus ovejas y las conozcan a cada una de ellas por nombre, ¿verdad? Aun cuando nosotros las vemos todas iguales, el pastor, como las ve desde su nacimiento y les pone nombre, conoce a cada una de ellas por sus rasgos particulares, por sus movimientos, por sus colores, qué sé yo, las conoce muy bien. Entonces, cuando llegaban los pastores a este redil y en el mismo redil había ovejas de otros pastores, imagínate todas ahí revueltas, no eran marcadas como lo hacen con los animales vacunos, con un fierro en el fuego y les hacían una marca. No. Las ovejas tienen esta particularidad de que conocen la voz de su pastor. Y entonces el portero abría la puerta, entraba el pastor y las llamaba por nombre. Juanita, Lupita, Carlitos, Juanito, qué sé yo, ahí todos los nombres que él le tenía a sus ovejas, Chuchita, qué sé yo, y entonces las ovejas, al identificar la voz de su pastor, que les es familiar esa voz, pues eran llamadas y entonces empezaban a salir. Las otras que estaban en el mismo redil, que no lo conocen a este pastor, pues no se mueven, no salen porque no conocen esa voz. Pero a las suyas, si vienen al llamado y salen y se las lleva nuevamente a pastar. Versículo 3 nuevamente dice, a abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas dice, llama por nombre. Las llama por nombre. Ahora, entendiendo esto, pues tenemos que llegar a la conclusión de que el Señor nos ve a nosotros como ovejas, pero no le somos desconocidos, nos llama por nombre. Tú dirías, pero ¿a poco se sabe el nombre de todos? Se sabe el nombre de todos, se sabe tu nombre, te conoce desde antes que fueras formado en el vientre de tu madre, te conoce tu levantar y tu acostar, te conoce todo de ti y te llama por nombre. Cuando yo recién comencé a venir a asistir a la iglesia y a buscar de las cosas de Dios, yo sentí como si me conociera de siempre. Y yo al mismo tiempo no lo podía explicar, pero me sentí en un ambiente familiar, como diciendo, de aquí soy. Cuando escuchaba las predicaciones, esa voz que yo escuchaba entre las predicaciones, como que no me era extraña, como que había una familiaridad, como que me conoce, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia y hemos escuchado la palabra y decimos, ay, está hablando de mí, me conoce, ¿quién le habló de mí? ¿Verdad? Es que es el pastor que nos conoce y nosotros de alguna manera, esto es como un misterio, podemos identificar su voz cuando Él es el que nos está llamando. Y dice que las llama por nombre y las saca. Y dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, no se lleva las otras, se lleva las propias, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz. Ahora, imagínate aquí la ilustración, ¿no? Ya salen del redil y ahí va el pastor por delante y las ovejas los siguen. Nos habla de liderazgo de Jesús, nos habla de que el pastor les está poniendo el ejemplo y que por su voz ellas lo siguen. Y yo meditaba en esto y, o sea, es increíble porque
porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Es decir, se hizo semejante a uno de nosotros. Es decir, si tú y yo somos ovejas, Él se hizo como oveja. Y por eso ahora entendemos cómo es que la palabra de Dios lo describe. Él mismo se describe. Juan el Bautista lo describe como el Cordero de Dios. Entonces Él vino a habitar entre nosotros. Se hizo como uno como nosotros, semejante al hombre. Y va delante mostrándonos el camino. Se identificó con nosotros en todo. Y dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas como ejemplo, como Cordero de Dios que va al sacrificio. Todas las ovejas a los ojos del pueblo de Israel eran sacrificios en potencia para ser ofrecidas. Y aquí está que va adelante y detrás trae un rebaño que las está llevando a un punto de sacrificio. El Cordero de Dios que fue inmolado, que entregó su vida, que está poniendo el ejemplo perfecto de cómo hacer que los demás lo sigan con un sacrificio, por medio de renuncia, por medio de ir delante de ellos. Versículo 5 dice, mas al extraño no seguirán, dice, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yo recuerdo que cuando sentí, o más bien cuando estuve consciente de mi vacío, de mi soledad, de mi condición como hombre solo, pecador, una de las reacciones que tuve fue empezar a buscar. Y empecé y dije, yo tengo que ir al psicólogo, tengo que buscar ayuda, tengo que ver que alguien me ayude, me resuelva este conflicto existencial que yo tenía. Y recuerdo que en una de esas fui a un lugar en donde me dijeron, ve ahí te van a ayudar. Y era esta corriente de los gnósticos, ¿verdad? Y yo en mi necesidad de buscar, no sabía qué estaba buscando, pero yo quería encontrar algo. Recuerdo que llegué ahí y dije, pues está bonito, está padre, pero de alguna manera yo supe, esto no es lo que me hace falta. Suena interesante, parece verdad, pero yo en mi ignorancia también pude reconocer que no, aquí no es, ¿verdad? Una voz extraña, no me es familiar. Pero cuando comencé a asistir a la iglesia cristiana y empecé a escuchar la palabra de Dios, aún sin conocerla, hubo esta familiaridad, hubo esta conexión, hubo como que esta es mi casa, como que este es mi redil, como que aquí me conocen y como que yo los conozco. Esa percepción, esa sensación es lo que está diciendo aquí. Versículo 6. Dice el apóstol Juan, quien está escribiendo este evangelio, dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Juan usa aquí la palabra alegoría. Esta no es una parábola. Una parábola es una historia para ilustrar, ¿verdad? Puede la historia no ser verdadera, simplemente es una historia para dar a conocer una verdad. Pero una alegoría sí es algo real, ¿verdad? Es una figura para dar a entender algo más. Y entonces aquí vamos a ir entendiendo cómo Jesús es el pastor, cómo Jesús es la puerta, cómo Jesús, nos ha dicho Juan el apóstol, es la luz del mundo, cómo Jesús es el verbo, cómo Jesús es el pan de vida, cómo Jesús es todas estas revelaciones que nos hablan de quién es Jesús. Esta es una alegoría. Ahora, versículo 7, vuelve pues Jesús a decirles como una más, ¿no? Como otra figura de quién es Él, para poder explicarse, para que supieran quién era Él y lo que les estaba diciendo. Versículo 7 dice, volvió pues Jesús, o sea, como otra alegoría, a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Así como Él es pan de vida, así como Él es la luz del mundo, así como Él es el verbo, así como Él es el agua viva, Jesús está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Qué increíble revelación es esta, diciendo, yo soy el acceso de las ovejas. Yo soy
el medio a través del cual las ovejas acceden al redil. Entran dentro del redil y son resguardadas y son protegidas. Nadie puede entrar que no esté autorizado. Él es la puerta, Él es el acceso, ¿verdad? Y entendemos que una puerta nos lleva de un lugar a otro, ¿verdad? De una habitación a otra, te lo voy a poner de esta manera, de una dimensión a otra, de un espacio a otro espacio. Jesús está diciendo, yo soy la puerta, el que por mí pasa accede al redil. Ese hombre del capítulo 9 que acaban de expulsar, pues quedó a la deriva, pero al mismo tiempo que está saliendo o lo están sacando de la religión, de las tradiciones, de las costumbres, al encontrarse con Cristo, está accediendo a una, o más bien accedió a una nueva vida, le fueron abiertos los ojos y ahora se encontró con Jesús y accedió a una vida nueva. Cuando venimos a Jesús, cuando cruzamos por Él, por así decirlo, cuando creemos en Él y lo recibimos, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Somos trasladados del reino del enemigo al reino de Dios, ¿verdad? Hay una transición, pasamos de muerte a vida, nacemos de nuevo, pasamos de condenación a salvación. ¿Por qué? Porque Jesús es la puerta, dice la palabra. Yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, fíjate cómo los describe Jesús en contraste. Dice, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. O sea, ellos quisieron apoderarse, ellos quisieron influenciar, ellos quisieron ser los líderes de este rebaño. Dice, pero las ovejas no los oyeron. No los oyeron, ¿verdad? Los describe como ladrones y salteadores. Un ladrón es aquel que llega y por medio del engaño quiere sacar algo para su beneficio, quiere robar, ¿verdad? Viene buscando sus propios intereses. Un salteador es aquel que pues destruye, ¿verdad? Que no está buscando entrar por la forma correcta, sino que no le importa, que destruye el cerco en la parte de atrás y se mete porque está buscando sus intereses. Quiere sacar provecho. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, ¿verdad? En la cultura, en la enseñanza del pueblo judío, pues era entendible que comúnmente hablaran de los pastores pasados. Allá en Ezequiel nos habla mucho de los pastores, ¿verdad? Los pastores. Entonces ellos conocen y entienden que un pastor también hace referencia a un líder religioso, pero también a un líder político, ¿verdad? Hoy estamos entrando en este tiempo de campañas electorales, ¿verdad? Y esto se vuelve realidad, ladrones y salteadores que solamente vienen a decirle a las ovejas, yo las voy a cuidar, yo las voy a llevar a pastos verdes, yo las voy a llevar a la tierra prometida, pero en realidad solo están buscando sus propios intereses. No les importa en realidad el bienestar de la gente, no les importa el bienestar de la nación, no les importa que las personas sean bendecidas o crezcan o encuentren, ¿verdad?, un buen trabajo o salud. Lo que en realidad les importa es solamente lo suyo. Ladrones y salteadores, ¿verdad? Yo no sé si está llegando por ahí algún político, algún candidato, pero es la verdad. Si tu interés es propio, meramente personal, entras dentro de esta calificación. Pero si en verdad tienes un amor por las personas, si en verdad quieres el bienestar de las personas, ahorita nos va a dejar saber Jesús cuál es el camino para hacerlo. Versículo 9 dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué importante es este versículo, es uno de los, todo el capítulo 10, creo yo, es uno de los capítulos más reveladores y más importantes de todo el evangelio. Este capítulo 2, yo soy la puerta.
No está diciendo soy una de las puertas, yo no soy una de las posibilidades para acceder a pastos, ¿verdad? A vida, sino que está diciendo yo soy la puerta. Hay una exclusividad. O Él es o Él no es. No es así, es absoluto. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿verdad? Dice, será salvo. ¿Por qué? Porque a la luz de las Escrituras entendemos que en ningún otro hay salvación. Nuestra esperanza no está en un sistema, nuestra esperanza no está en un proyecto humano, nuestra esperanza no está en un gobierno, nuestra esperanza está en Cristo. Y cuando Él habla, será salvo, esa palabra salvo abarca todas las áreas de nuestra vida, no solamente el perdón de nuestros pecados, no solamente la purificación de nuestra alma, sino aquí y ahora una mejor vida, una vida nueva. Ahorita lo va a decir Jesús, será salvo, estará resguardado, estará bajo el cuidado de Dios. Dice, será salvo, y fíjate, y a partir de ser salvo, dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Este concepto de entrar y salir era un concepto que se manejaba porque vivían en una cultura en donde había esclavitud, había esclavos, ¿verdad? Y un esclavo que no entraba y no salía, pues era porque era esclavo. Entonces, entrar y salir hace referencia a libertad total. Un esclavo no podía entrar y salir a la hora que quisiera, pero una persona libre, sí. Entonces, este concepto de entrar y salir nos habla de que por medio de Jesucristo accedemos a la salvación, y no solamente a la salvación, sino a una libertad plena, a una libertad gloriosa, y lo dice, y hallará pastos. Es decir, accede a provisiones, accede a alimento, accede al pan que el Señor tiene preparado. Hay un acceso a la provisión partiendo de la libertad que viene en consecuencia de la salvación, que solamente es por medio de Jesucristo. Versículo 10 dice, el ladrón, aquí el contraste, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Él no viene si no es para esto. O sea, oye, te invito a que vengas. Y si él ve que hay oportunidad de hurtar, matar y destruir, viene. Entonces dice, el ladrón no viene sino para hurtar. Gracias. Dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Fíjate el contraste. El otro propósito, el para qué viene uno y el para qué viene el otro. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es un gran contraste. Uno viene a robar, el otro viene a dar. Uno viene a matar, el otro viene a dar vida. Uno viene a destruir y el otro viene a edificar. Libertad, provisión, entrar y salir. Esta es la palabra de Dios. Este es Cristo revelándose, dándose a conocer a través de estas, ¿cómo le llama aquí? Alegorías, de estas alegorías, ¿verdad? Yo soy la puerta. Qué increíble es este versículo. Versículo 11. Ahora, otra más. Dice, yo soy el buen pastor. Cuando él usa el adjetivo buen pastor, esto está en la mente de la cultura judía, porque entienden que todos los pastores que han venido, que todos los líderes, que todos los reyes, que todos los que han venido antes, aunque han hecho algunos de ellos su mejor esfuerzo, no eran el pastor que esperaban. Es decir, esto hace referencia de alguna manera u otra al Mesías, al Salvador del mundo, al que apacentaría a su rebaño. Y Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. Ahora, fíjate la forma en la que Jesús lo hace. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. El ladrón y el salteador no da su vida por las ovejas. Él viene a robarles, él viene a sacarles, él viene a ver qué saca para su beneficio. Dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Versículo 12. Mas el asalariado,
El asalariado es aquel que se le paga por cuidar las ovejas, pero que sabe que no son suyas, no le pertenecen, simplemente es un trabajo. Mas el asalariado dice, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, fíjate su interés por las ovejas. Ve venir al lobo y las deja. Le deja las ovejas y huye. Dice, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Yo leí este versículo y me venía a la mente la historia de David, ¿verdad? Finalmente Jesús, dice la palabra de Dios, que es linaje de David, la raíz de David, de ahí viene, ¿verdad? Y al paso de todos estos años se ha perdido eso, la realeza de David, por ahí andan, pero están perdidos. Pero me viene a la mente cómo David, antes de ser el rey David, antes de Goliat, él era un pastor. Cuando Dios lo llamó, él estaba cuidando a sus ovejitas, ¿verdad? Y entre la palabra de Dios descubrimos cuál era el corazón de David para sus ovejas, que eran suyas. No porque le pagaran, eran porque eran suyas. Y cuando venían los leones y cuando venían los osos, en lugar de huir, él de su voluntad, de su libertad, de su amor por sus ovejas, iba en pos del león y no le importaba si ahí podía perder la vida. Él estaba dispuesto a entregar su vida por rescatar a una de sus ovejas. Pero el asalariado no, aquel que se hace pasar por líder, aquel que su interés no es el bienestar de las ovejas, sino que su interés es meramente la lana. Así lo decimos en la cultura de ese entonces y hasta hace no mucho, ¿verdad? Los rebaños, cuando un pueblo tenía rebaños y una familia tenía rebaños, pues era sinónimo de prosperidad. ¿Por qué? Porque las trasquilaban y la lana la industrializaban y vendían textiles y ropa y mantos y tantas cosas que de ahí salían de las ovejas. Entonces, cuando se veían rebaños decían, ese es rico, es próspero, ¿verdad? De ahí viene lo que hoy en nuestro lenguaje común tiene mucha lana, ¿verdad? Por lana, ¿cómo lana? O sea, física, no hace referencia a eso, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, que cuando el asalariado se le pagaba simplemente por cuidarlas, no le importaba la vida de las ovejas, él huía y las dejaba. Pero el buen pastor da su vida por las ovejas, se sacrifica por las ovejas. Y aquí pudiéramos hablar de liderazgo del hombre en la casa, ¿verdad? Que da su vida. Dice, esposos amarán a sus esposas así como Cristo se entregó por ella. ¿Cómo? Se sacrificó, se dio por ellas. ¿Verdad? Pero cuando a alguien no le importa y se va, es porque solamente busca sus propios intereses. Versículo 13 dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, por lo tanto no las defiende. Versículo 14 dice, yo soy el buen pastor. Aquí está alegoría nuevamente. Yo soy el buen pastor, no cualquier pastor, sino el buen pastor, aquel que han estado esperando que llegue y tenga a su rebaño apacentado, que los lleve a pastos delicados, que los haga reposar en aguas de descanso, ¿verdad? Ese pastor del Salmo 23, que ellos lo citan y lo saben de memoria, está haciendo referencia a ese buen pastor. Dice 14, yo soy el buen pastor, y fíjate, y conozco mis ovejas, las conozco. Dice, y las mías me conocen. ¿Cómo un pastor puede conocer a sus ovejas y cómo las ovejas pueden conocer a su pastor? Pues porque las vieron nacer, porque las cuida, porque vio cuando las dieron a luz, ¿verdad? Porque las lleva, porque hay esa cercanía, hay esa familiaridad. Traducción, porque hay una relación personal. Y por eso el ser cristiano no es tener una religión, es tener una relación con el pastor que es Jesús.
cuando nosotros venimos a Él, cuando el portero abre la puerta, cuando el Espíritu Santo por medio de la palabra abre nuestros corazones y nos sensibiliza y vemos que somos pecadores, y entonces al mismo tiempo que se abre la puerta vemos nuestra condición, pero al mismo tiempo podemos ver al Salvador, podemos ver que al cruzar por esa puerta podemos tener el perdón de pecados, y cuando eso sucede nacemos de nuevo. O sea, como si nos parieran, ¿no? Nacimos de nuevo, entramos al redil, y a partir de ahí el Señor nos ve como ovejas de su prado. Y a través de la palabra, de los devocionales, del tiempo de oración, del congregarnos, del conectarnos a los estudios, constantemente estamos aprendiendo a conocer la voz de Dios y podemos conocer su voz, ¿verdad? Cuando viene otra doctrina, cuando viene alguna religión, cuando viene alguna filosofía a quererte seducir, a quererte meter a su redil, como conoces la voz de tu pastor, como conoces la voz de Dios, la escuchas y dices, no me voy tras ellos, me quieren engañar, ¿verdad? Pero sigues a Jesús, sigues a la verdad, sigues en la palabra, permaneces en la palabra. Versículo 14 nuevamente, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dice, y las mías me conocen. Ahora, versículo 15, así como el Padre me conoce, así como el Padre me conoce, así como hay una relación cercana, así como hay una unidad entre el Padre y el Hijo, así hay una unidad entre Jesús y su rebaño, así como, dice este versículo 15, así como el Padre me conoce, dice, y yo conozco al Padre, fíjate, y pongo mi vida por las ovejas. El buen pastor pone su vida por las ovejas, se sacrifica, hace a un lado lo suyo, sus propios intereses personales, su agenda, ¿verdad? Hay un cambio de prioridades, ¿verdad? Ahora lo único que le interesa es el bienestar, la seguridad, el que estén bien alimentadas, el que estén bien cuidadas, ¿verdad? El que estén bien protegidas, pone límites alrededor. Un redil significa límites alrededor. La libertad que tenemos en Cristo no significa que no tengamos límites, al contrario, los límites nos mantienen en seguridad. Un país que se declara libre y no tiene leyes, en realidad no es libre, es un esclavo de sus propios deseos. Versículo 16, dice así, fíjate qué revelación tan increíble. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De cuál redil? Pues su redil. Hay otras ovejas y hay un redil. Hay dos grupos de ovejas, por así describirlas, pero hay un solo redil. Dice, hay otras ovejas. Cuando Jesús hace referencia a otras ovejas, está haciendo referencia a todas aquellas personas fuera del redil, que es la nación de Israel, el pueblo de Israel. Es decir, que Jesús está diciendo, mi venida, mi función, yo el buen pastor, no solamente es exclusivo de Israel, dice, tengo otras a las cuales también tengo que ir, a las cuales o por las cuales también he venido. Le está diciendo a Israel, no solamente vine a dar mi vida por ti, sino también por todos los demás. ¿Qué revelación es esta? Por el mexicano, por el japonés, por el negro, por el blanco, por el rojo, por todos. Él vino a dar su vida, no solamente por un pequeño rebaño. Dice, tengo otras ovejas. Y gracias a este versículo entendemos que también tú y yo podemos ser de su rebaño. Yo te pregunto, a lo mejor, no sé, ahorita se me ocurre hacer esta pregunta así, ¿de qué rebaño eres? ¿No? ¿Quién es tu pastor? Si Jesús no es tu pastor, créeme, estás bajo el cuidado de un ladrón y de un salteador, que no va a dar su vida por ti, no va a tener cuidado de ti, no te va a hacer entrar al reino de los cielos.
Solamente, dice Jesús, los que por mí entraren serán salvos. Versículo 16 nuevamente. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y fíjate, y oirán mi voz. Es decir, que también tendrán la capacidad de discernir entre la voz de Dios y la voz del ladrón y la voz del salteador, del que solamente viene a hurtar, matar y destruir. Dice, y oirán mi voz. Y fíjate aquí la conclusión, la unidad. Y habrá un rebaño y un pastor. No habrá varios rebaños, no habrá varios salvadores, sino un rebaño y un pastor. Jesús es el pastor de este rebaño, porque en ningún otro hay salvación. Ahora, permíteme hacer un pequeño paréntesis aquí antes de ir entrando en la conclusión, porque en este versículo, en el versículo 16, hay una versión, una versión antigua de una Biblia, no recuerdo cómo se llamaba el traductor, se me fue el nombre, pero hay un pequeñito error aquí en esa versión, en donde dice, y habrá un rebaño. El pequeño error, que pareciera insignificante, ha detonado en una gran doctrina equivocada. Decía esa traducción, decía, y habrá un solo redil. Por esa palabrita nada más. Pero la palabra dice un rebaño. El errorcito de eso hizo que la religión católica tomara este versículo para hacer referencia a que la Iglesia Católica era el único redil y por lo tanto en el único lugar u organización en el cual hay salvación, porque solamente en ese está el pastor. Ese pequeñito error de traducción, tenemos que tener mucho cuidado, no coincide con lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Porque Él vino a dar su vida por todos, no para que haya varios rediles, ¿verdad? Para que haya un rebaño y un pastor, un pueblo y un Señor, no un lugar y un Señor. No sé si me estoy dando a entender. Bueno, solo quería de pasadita hacer mención de esto. Versículo 17. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahora, cualquier persona puede, en el mejor de los casos, y ser algo loable, dar su vida por los demás, ¿verdad? Hay personas que han dado su vida por los demás, personas que le han entregado su vida al Señor y que han llevado sobre sus hombros el peso de entregarse a un pueblo, de dedicar su vida completamente, de renunciar a su vida, a sus deseos, a sus planes, con tal de servirle al Señor, ministrando a un pueblo, un llamado pastoral, un llamado, qué sé yo, ¿verdad? Hay personas que tienen la capacidad o la voluntad de poder llegar a dar su vida por alguien. Qué padre. No cualquiera lo hace. Muchos son los llamados a hacerlo, pero pocos son los escogidos, ¿verdad? Pero aún así hay quienes sí lo hacen y dan su vida. Hacen a un lado sus metas, sus sueños, su todo para entregarse al servicio al Señor. Qué padre. Claro que sí. Pero no cualquiera tiene el poder para levantar su vida. Cualquiera puede entregar su vida. Yo estoy dispuesto a morir por lo que sea. Gloria a Dios. Qué padre que haya quien lo puedan hacer y háganlo. Pero aquí la diferencia, por eso Jesús es el buen pastor, lo que lo distingue de entre los demás líderes que han venido desde el principio de la creación hasta el día de hoy, es que Jesús, este buen pastor, tiene poder para levantar su vida otra vez, para resurrección. Y eso es lo que lo distingue de todos los demás, ¿verdad? Mahoma, Confucio, Buda, la Madre Teresa,
el Papa, todos esos han entregado su vida a una causa, a una filosofía, a una creencia, a un pueblo, pero ninguno de ellos ha podido volver a levantar su vida. Solo Jesucristo, quien murió y resucitó al tercer día. Dios tiene el poder para dar vida. ¿Qué nos está diciendo esto? Que este Jesús, quien es el buen pastor, es Dios. Porque ¿quién más puede hacerlo? Y lo demostró, se levantó al tercer día. Versículo 17 nuevamente. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, dice, para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Esta es una revelación porque nadie puede quitarle la vida a Dios. ¿Quién puede matar a Dios? ¿Verdad? Por ahí hace un tiempo salió una película, Dios no está muerto. Como si alguien pudiera llegar a matarlo, como si la ley, la tradición y el ateísmo y todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios pudiera matar a Dios, desaparecer a Dios. El ateo dice que Dios no existe, intentando matarlo, eliminarlo, borrarlo de la creación, de la historia, de la ciencia, pero no puede. ¿Por qué invertir toda tu vida si tú no crees que Dios existe? ¿Por qué inviertes toda tu vida en algo, alguien que no existe? ¿Verdad? Entonces dice, nadie me quita la vida, nadie tiene el poder de apagar, de aniquilar, de obstruir, de hacer que caduque Dios. Nadie puede quitarle la vida. Ni el mismo diablo, ni la misma muerte. ¿Qué significa esto? Yo te lo voy a explicar de esta manera. Significa que Jesucristo, aunque lo hubieran, yo lo digo de esta manera, así bien gráfica, ¿verdad? Para que lo entiendas. Aunque le hubieran vaciado una ametralladora, todas las balas del mundo, ¿qué crees? No hubiera muerto. ¿Por qué? Porque la muerte no se enseñorea de él. ¿Por qué? Porque en él no hay pecado. La única forma de que alguien muera es porque es pecador, por enfermedad o por asesinato o por lo que tú quieras, porque se hizo viejito y de muerte natural. Todos morimos, pero él no, porque él es Dios, él es el autor de la vida, él es la vida. Sin embargo, él dice, yo pongo mi vida. No fueron los romanos, no fueron los judíos, no fueron los gentiles, no fueron los esclavos, nada lo pudo matar. Él es diferente, él puso su vida, él la ofreció para el perdón de nuestros pecados, para rescatarte a ti y a mí, para pagar el precio del pecado, el precio de tu culpa y de mi culpa. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces él vino a poner su vida. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Tengo poder para poner la vida, dice, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios es todopoderoso. Por eso Él es Dios. Si no, la muerte fuera Dios. ¿Verdad? Y qué triste que hoy en día muchos adoren a la muerte, cuando hay uno mucho más grande, mucho más poderoso, que venció a la muerte. Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes, el único que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es poderoso para volver a dar la vida. ¿Qué es aquello que está muriendo en tu entorno, en ti? ¿Hay algo que está decayendo? ¿Hay algo que está muriendo? ¿Hay algo que se está apagando? ¿Que se está marchitando? ¿Alguna relación? ¿Alguna situación? Dios es poderoso para dar vida, para restaurar, para sanar, para traer vida nuevamente. Versículo 19. Y fíjate, ante estas declaraciones, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Estas palabras son duras, estas palabras son cortantes, estas palabras son absolutas. O Él es verdadero
o él es mentiroso, o él dice la verdad, o él está engañando. No hay intermedios, es absoluta. Estas palabras cortan, separan entre el que cree y el que no cree, entre el que acepta esta palabra y entre el que rechaza esta palabra, entre el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y entre el que cree que Jesucristo es un buen maestro y un profeta nada más. Estas palabras son como una espada que cuando entran parten. Esto es de acá y esto es de acá. Parte la palabra. Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y fíjate, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo escuchan? Fíjate nada más la acusación contra la verdad, para negar la verdad. Este está endemoniado. Esas son locuras. Qué tontos. Qué estupideces, ¿no? Qué antiguo, ¿verdad? Qué inadecuado, ¿verdad? Qué anticuado. Eso es viejo. Lo nuevo, como si la moda, como si lo nuevo fuera lo correcto, ¿no? Siempre hay estos argumentos para tratar de negar la verdad, porque la verdad confronta, porque la verdad es aguda, es absoluta, no hay intermedios. Dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Esos cristianos están locos, están fuera de sí, están cuerdos, ¿verdad? Porque a través de su pueblo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios mismo habla. Versículo 21, la otra parte. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Fíjate, hay un oído que sí está escuchando de dónde viene esta voz, de dónde viene esta palabra. Tal vez no lo entiendan, tal vez no conozcan a ciencia cierta quién es este Jesús, pero hay una voz que los conecta, que les es familiar, que no la rechazan. Dice, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Y fíjate, para una conclusión entre ellos, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? O sea, este Jesús no está endemoniado. O sea, aquí está la prueba. Acaba de sanar a un ciego de nacimiento. Alguien que no es de Dios. ¿Dios puede hacer esto o Dios no puede hacer esto? Ahí está, ¿no? Ahí está la verdad. Versículo 21, decían otros, estas palabras no son de endemoniado, no son de ladrón, estas palabras no son de salteador. Estas palabras son del pastor, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Obviamente no. Solo Dios puede hacer esto. Tú y yo nacimos ciegos. Y en la oscuridad sí podemos percibir la voz del que nos está llamando. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, toc, toc, toc. Si alguno oye mi voz, dice, y abre, yo entraré a él y tendré comunión con él. Y nos conoceremos. Conoceré y me conocerá. Conoceremos nuestros corazones. ¿Dónde estás tú? ¿Eres del rebaño del Señor o eres de las ovejas descarriadas que andan por la libre, que han decidido hacer lo que les plazca, que no se dejan guiar por el buen pastor que es Jesucristo? Jesucristo es el buen pastor, Jesucristo es la puerta, y el que por él entrare será salvo. No hay más. Bien, pues concluimos hasta aquí, pero antes de terminar, haz conmigo esta oración y ríndete a él. O bien, o quieres vivir tu vida sin alguien que te guíe a salvación. O quieres tú pagar por tus propios pecados. Bueno, pues entonces el Espíritu Santo a través de esta palabra, de esta enseñanza, está queriendo abrir tu corazón. No te resistas, abre tu corazón y deja que entre el pastor y te llame por nombre y te diga, mío eres tú, mía eres tú. Ahí donde estás, dile, Señor Jesús, tú eres el buen pastor. En este día yo escucho tu voz
No entiendo muchas cosas, pero sé que eres tú llamándome. Abro mi corazón, abro este lugar, esta vida, y te pido que entres, que seas mi Señor, que seas mi Salvador, que seas mi pastor. Perdona mis pecados y límpiame de toda maldad. Creo que tú tienes el poder para darme vida eterna. Hoy, Señor, yo te pido esa nueva vida, esa vida eterna, ese poder de la resurrección se manifieste en mí desde hoy hasta encontrarme contigo nuevamente. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues hasta aquí llegamos el día de hoy, versículo 21. La próxima semana retomamos la segunda parte de este capítulo 10. Mientras tanto, te aconsejo, ¿verdad?, que no solamente le des like a este estudio, sino compártelo. Envíale esta palabra de bendición a otras personas que también, para que puedan ser parte del rebaño del Señor. ¿Está bien? Pues que Dios les bendiga. Nos vemos en nuestra próxima transmisión.